Vamos a orar, mis hermanos, les invito a inclinen sus rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, eres bueno y misericordioso. Gracias porque tu presencia está con nosotros día tras día. Y también tu generosidad, tu bondad, Señor, la extiendes con nosotros día tras día. Sí, pues, muchas gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Señor, te hemos alabado con cánticos, también te hemos alabado a través de las oraciones y las acciones de gracias. Alabado seas por todos los dones recibidos de parte tuya. Pero mi Señor, ahora déjanos ver tu palabra, y en tu palabra, mi Señor, déjanos persistir. En tu palabra, Señor, déjanos que ver, Padre, tus mandatos, lo que tú deseas para nosotros. Déjanos ver allí, Señor, en tu palabra, tu voluntad. Y habla ahora, Señor, a esta tu iglesia, habla a cada uno de mis hermanos que están aquí. Háblales, mi Señor, a sus necesidades. Y Padre bendito, te pido que tu palabra transforme vidas. Te lo pido en Cristo Jesús. Gracias. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios, mis hermanos. El título de la predicación es esta: Dios desea darte fortaleza. Dios desea regalarte. Dios desea regalarte o desea darte fortaleza. Eso es lo que Dios desea darte, mis hermanos. Y Dios desea hacer esto con cada uno de nosotros. Esta es una época de dar regalos, mis hermanos. Y la verdad yo creo que es una buena momento para hablar acerca de los dones que Dios nos da. Qué mejor momento para hablar de los regalos que Dios nos da. La semana pasada, específicamente el día jueves, el jueves 31, que estuvimos aquí reunidos, mis hermanos, yo les hablaba acerca de la fortaleza que Dios da. Les hablaba acerca de esto, la fortaleza para la vida y cómo vamos a enfrentar las circunstancias que se nos presenten en este año. Lo que necesitamos es fortaleza de Dios. Eso les compartía yo este jueves. Pero este día, mis hermanos, hoy precisamente, este domingo, yo quisiera hablarles acerca también, seguir con este tema de la fortaleza, de la fuerza de Dios. Y yo creo, mis hermanos, considero que Dios nos quiere dar fortaleza. Es un don que Dios quiere darnos a ti y a mí. Quiere darnos un regalo de fortaleza. Y todos, tú y yo, de alguna manera, en algún sentido, necesitamos el regalo de la fortaleza de Dios. Necesitamos fortaleza de Dios en nuestras vidas. Tú necesitas la fuerza de Dios, yo también la necesito. Necesitamos el poder de Dios para pasar a través de todas y cada una de las circunstancias de la vida. Necesitamos esto de la fortaleza, de la fuerza de Dios para pasar a través de cada una de estas circunstancias. Déjenme contarles una historia de la Biblia, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que en la época en la que nació el Señor Jesucristo, unos meses antes, el Señor se le apareció a un profeta, un sacerdote llamado Zacarías, y a su esposa Elizabeth. Elizabeth era estéril, no había tenido hijos, y era mujer grande también, y también Zacarías era ya mayor. Dice la Escritura, mis hermanos, que el ángel de Dios se le apareció a Zacarías y le dijo: vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y entonces Zacarías dijo: bueno, ¿cómo hacer esto? Mi esposa es estéril, yo ya soy viejo, esto no puede ser. Y entonces Dios le dijo, el ángel de Dios le dijo a Zacarías: mira, esto va a suceder, pero tú vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Quedó mudo hasta que el niño nació, mis hermanos. Así fue. Y entonces tuvo Zacarías, mis hermanos, Elizabeth, tuvo un niño llamado Juan. Pero el mismo ángel de Dios se apareció a María, la Virgen María, y dice la Escritura, mis hermanos, que también le anunció el nacimiento de un hijo. Iba a encontrarse embarazada de un hijo.
Y María le dijo, ¿cómo puede ser esto posible? No he conocido varones y no he tenido relaciones sexuales. ¿Cómo puede ser esto? Y María, mis hermanos, fue a ver, le dijo el ángel, mira, tu pariente Elizabeth también se ha hallado que ha concebido un hijo. ¿Y quién ve el versículo que está allí en sus hojas, mis hermanos? Por favor, véanlo. Vean el versículo que está en sus hojas. Dice, también tu parienta Elizabeth, dice el ángel a María, va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Y subrayenlo, yo no lo tengo subrayado allí en la pantalla, pero subrayen esto, porque para Dios no hay nada imposible. Subráyalo, por favor. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, bueno, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como tú has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Esto es muy importante. Para Dios no hay nada imposible. Tú debes dejar que este fragmento de esta frase, de este versículo, penetre profundamente en tu mente y en tu corazón. Y debes creer esto, debes confiar en esto. Para Dios no hay nada imposible. Esta frase se repite algunas veces en los evangelios, en algunas circunstancias en la vida de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Quizás tú estás pensando que las cosas que vas a enfrentar en este año, algunas cosas no las podrás realizar, o no puedes hacer algunas cosas. Dígame sí, tienes razón, tú no las puedes hacer, pero para Dios no hay nada imposible. Para ti, tú tienes razón, para mí también. Hay cosas que no podemos realizar, cosas que no podemos llevar a cabo, que se salen de nuestro control, que no podemos hacer. Pero para Dios no hay nada imposible. Esto debemos entenderlo con toda claridad, mis hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Y déjenme decirles dos cosas acerca de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Dos cosas, mis hermanos, déjenme decirles brevemente. La primera es que Él es un Dios poderoso, todopoderoso. Esta es una de las virtudes de Dios. Es una de las características de Dios, mis hermanos. Cuando la Biblia se refiere a Dios, le habla como Dios omnipotente, es decir, que todo lo puede. Dios puede hacer todas las cosas. Significa, mis hermanos, que es todopoderoso. Esto significa, mis hermanos, que no hay nada en el universo que no pueda ser hecho por Dios y logrado con su poder. Dios puede hacer todas las cosas. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que Dios puede hacer todas las cosas. Tú puedes creerlo. Tú puedes considerar, sí, yo creo que Dios es omnipotente. Yo creo que Dios puede hacer todas las cosas. Pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Puedes pensarlo. Esto nos lleva a la segunda cosa que quiero que pienses, reflexiones. Anótalo, por favor. Es esto. Él es un Dios que imparte poder. Sí, Dios es un Dios poderoso, pero es un Dios, mis hermanos, que quiere darnos de su poder, de su fortaleza. Dios quiere hacer esto. En otras palabras, sí, Él es poderoso, es fuerte, pero también quiere compartir contigo y conmigo esa fuerza, ese poder. Quiere darnos el poder de Él para que podamos hacer frente a todas las cosas de la vida. Eso es lo maravilloso, mis hermanos. Eso es maravilloso. De esto nos habla el Salmo 29. Es un versículo, mis hermanos, es un capítulo, lo que quiero que lo veamos en un momento. Es un capítulo, este versículo, este capítulo 29 del libro de los Salmos, lo escribió el rey David. Y mis hermanos, la verdad es que es un pasaje que habla acerca del poder de Dios. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Y vamos a ir viéndolo poco a poco, mis hermanos. En primer lugar, dice, la voz del Señor está sobre las aguas.
Dice este pasaje, y resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. David, mis hermanos, está describiendo una tormenta sobre el mar Mediterráneo. Está describiendo una poderosa tormenta que comenzaba a desarrollarse. Y entonces esta tormenta llega hasta la orilla y hace ruido a través del desierto. Quizás esta era la experiencia de David. David, mis hermanos, vivía en Palestina, el rey David. Y él acostumbraba a llevar sus ovejas y quizás conocía la vida del desierto. Pero esta idea o la imagen que da el pasaje que David escribió es que es una tormenta que se inicia en el Mediterráneo y que después llega hasta la orilla y esta tormenta penetra a través del desierto hacia la tierra. Yo no sé si han visto imágenes de tormentas en el desierto. Son impresionantes, donde llegan fuertes ráfagas de viento y levantan la arena. Son impresionantes estas tormentas que se desarrollan allí. La verdad, es espectacular el poder de la naturaleza de esta manera. Y David está usando esta imagen para describir y comparar el poder de Dios a una tormenta. Pero sigue el pasaje. Dice más, dice la voz del Señor en el versículo 4, si ustedes lo van siguiendo, la voz del Señor resuena potente. La voz del Señor desgaja los cedros del Líbano. Dice, mis hermanos, que en este pasaje que el Señor rompe los cedros, los árboles, estos árboles tan grandes del Líbano. Esta región del Líbano era una región, mis hermanos, muy conocida por estos cedros. De hecho, un cedro está en la bandera nacional del país del Líbano. Es un cedro, es su símbolo, porque hay cedros allí. ¿Saben cuánto llega a medir un cedro, mis hermanos? Un cedro puede llegar a medir hasta 12 pisos de altura y hasta unos 9 metros de ancho. Unos 9 metros de ancho, no de circunferencia, sino de ancho. Son árboles gigantescos que crecen a lo largo de los tiempos, estos árboles, y que son muy altos. Lo que está diciendo el pasaje es que dice que la voz de Dios es tan poderosa que puede convertir uno de estos árboles en meras astillas. Dice, los desgaja. La voz del Señor desgaja los árboles, los cedros. Y luego agrega, mis hermanos, en el versículo 6, hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. El monte Hermón es una montaña, es la montaña más alta de Palestina. Mis hermanos, tiene una altura de cerca de 9,000 metros. Es una altura grande. Y lo que está diciendo, mis hermanos, es que Dios es tan poderoso que puede hacer que la tierra y esa montaña tiemblen. Dios realmente es poderoso. Y agrega, mis hermanos, si podemos seguir viendo el pasaje, dice el versículo 7, la voz del Señor lanza ráfagas de fuego. Piensen por un momento cuán poderoso es un rayo. ¿Cuán poderoso es un rayo? Déjenme darles algunos datos, mis hermanos. En una fracción de segundo, un rayo en una tormenta eléctrica libera 100 millones de voltios de electricidad. Una gran cantidad de electricidad. También libera, mis hermanos, un rayo 13,000 millones de caballos de fuerza. Y eleva la temperatura mucho en el derredor donde cae este rayo. David está diciendo, mis hermanos, que unas palabras de los labios de Dios son mucho más poderosos. Dice, lanza ráfagas de fuego.
como si fueran rayos. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Vamos a continuar. El versículo 8 dice, la voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que la región de Cades, donde estaba enclavada el desierto, esta región allí en Palestina, el Señor la sacude con su poder. Yo no sé, mis hermanos, ¿han visto ustedes fotos de cuando estalló el monte Santa Elena? Es un volcán en Estados Unidos, mis hermanos. Este volcán estalló hace ya algunos años y hay fotos de cómo estaba antes de la erupción y cómo estaba después de la erupción. Yo tuve la oportunidad de pasar cerca, mis hermanos, en avión y veía todas las cumbres nevadas y de este volcán. Pasé unos años después, pero antes, mis hermanos, hay fotos donde se muestran que todo alrededor hay pinos, hay árboles, y después del estallido del volcán, todos los árboles fueron derribados, todos fueron tirados, hechos astillas, mis hermanos, en un gran porcentaje. Más o menos, mis hermanos, el monte Santa Elena se piensa que liberó, o se considera que liberó, más o menos la potencia de 500 bombas atómicas. Eso fue. Y también golpeó millones y millones de árboles a lo largo de 230 kilómetros cuadrados. Así fue la explosión de este volcán. Pues dice David, la voz de Dios es semejante a eso. Derriba los árboles, los deja desnudos los bosques. Es una expresión, todo lo que está diciendo David, del poder de Dios. Todo este pasaje, el Salmo, es una expresión del poder de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta a esto? Si vemos el poder de Dios y todo esto que les he narrado y que hemos visto en este versículo, ¿cuál sería nuestra respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta natural de todos nosotros como seres humanos al ver tan impresionante poder de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? David dice, mis hermanos, en este pasaje, lo dice aquí en el versículo 9, dice allí en su templo, después de ver todo el poder de Dios, dice, en su templo todos gritan, gloria. En su templo, después de ver el poder de Dios, su fuerza, en su templo todos gritan, gloria. Es así, mis hermanos. En otras palabras, cuando tú ves el poder de Dios y yo también, no queda más que decir, Señor, alabado sea tu nombre, gloria sea a ti. Eso es lo que está diciendo David. Y es lo mismo que tú y yo debemos decir. Después de ver el poder impresionante de Dios que se manifiesta en diferentes maneras, tenemos que decir, gloria sea a tu nombre. Pero entonces, mis hermanos, hay algo más. Es algo impresionante, sorprendente. En este mismo pasaje, en este mismo salmo, David está escribiendo del poder de Dios. Y como una sorpresa final, al final del salmo, él toma un camino diferente, completamente diferente, David. Y David cierra este salmo, cierra este poema diciendo, el Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Lo que está diciendo David aquí en la palabra de Dios es que no solo Dios es poderoso, no solo Dios es omnipotente, sino que también Dios quiere compartir ese poder. Por eso es que dice, el Señor fortalece a su pueblo. Quiere dar fuerza, poder, fortaleza a su pueblo. Él quiere equiparte a ti y a mí. Nos quiere equipar Dios y capacitar para que podamos encontrar paz en medio de todas las circunstancias de la vida. Tú y yo podemos encontrar resistencia y fortaleza cuando nos sentimos vacíos,
cuando nos sentimos que nos hace falta energía. Y podemos encontrar el coraje y el valor, mis hermanos, cuando tenemos miedo. Mis hermanos, allí en sus hojas, por favor, vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. Vamos a leer, mis hermanos, dice así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de la autodisciplina, ¿sí? De dominio propio, eso es lo que quiere decir, dominio propio, autodisciplina. Esto es lo que Dios quiere darnos. Todos tú y yo necesitamos la fuerza, el poder de Dios de una manera u otra. Es decir, Dios no solo es omnipotente, es un Dios que quiere fortalecernos a ti y a mí, darnos poder para que podamos vivir la vida de manera adecuada, para que podamos vivir así. Mis hermanos, creo que hay 3 áreas fundamentales en las que tú y yo necesitamos la fuerza de Dios, el poder de Dios. Yo creo que hay 3 áreas. A veces oramos, mis hermanos, yo he escuchado hermanos orar de este y otras iglesias y lo dicen: Señor, dame tu poder. ¿Para qué? ¿Para qué quieres el poder de Dios? Yo creo que hay 3 áreas en las que tú y yo necesitamos el poder de Dios, la fuerza de Dios. ¿Cuáles son estas 3 áreas, mis hermanos? 3 áreas en la vida en las que necesitamos el poder de Dios. Déjenme decirles la primera. La primera es esta. Necesitamos el poder, la fuerza de Dios para llevarnos a través de lo que no podemos pasar por nosotros mismos, si le quieres anotar. Para llevarnos a través de lo que no podemos pasar por nosotros mismos. La palabra no se ve muy bien aquí, mis hermanos, en la pantalla, pero déjame decirte, puedes llevar en ese apartado o en esa línea: no podemos pasar. Anótalo, no podemos pasar. Es decir, necesitamos la fuerza de Dios para llevarnos a través de lo que no podemos hacer, no podemos pasar o no podemos realizar por nosotros mismos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la fortaleza y el poder de Dios para esto, mis hermanos, para hacer las cosas por las cuales no podemos pasar por nosotros mismos. Por ejemplo, en alguna circunstancia en la cual puedes sentirte realmente abatido, puedes realmente estar desanimado, no puedes pasar por ti mismo, allí necesitarás la fuerza y el poder de Dios para tu vida. La triste realidad de la vida es esta, mis hermanos, que tú y yo nos vamos a enfrentar a circunstancias difíciles, tarde o temprano. Algo nos va a lastimar, algo nos va a herir, o quizás llegue una tragedia a nuestras vidas. Quizás sea esto, quizás pierdas tu salud, quizás te ataque la enfermedad de Alzheimer, o quizás pierdas tu economía, no lo sé, te va a llegar una tragedia, no es que yo lo quiera, pero así es la vida. Quizás tu mejor amigo o la persona en la que más confíes te traicione, quizás eso llegue a tu vida, pero mis hermanos, lo cierto es que tú y yo necesitamos el poder de Dios para pasar a través de las circunstancias de la vida que no podemos pasar por nosotros mismos. Para eso necesitamos el poder de Dios, es algo práctico. Déjame decirte la segunda cosa. La segunda cosa, mis hermanos, es esto. Tú y yo necesitamos la fuerza de Dios para evitar hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Si quieres anotar allí, para evitar hacer lo que sabemos que no debemos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Mis hermanos, son las tentaciones. Tú sabes lo que tienes que hacer delante de Dios, ¿no es así? Lo que no tienes que hacer. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de esto. Y mis hermanos, continuamente somos tentados, tú y yo. Somos tentados de diferentes maneras y maneras sutiles en ocasiones. Somos sujetos a tentación. Señor Jesús, mis hermanos, le dijo a los discípulos:
velad y orad para que no entréis en tentación, es decir, para que no caigas en la tentación, porque todos seremos tentados. Uno piensa que uno podrá resistir, mis hermanos, o que uno no será tentado, pero si el Señor Jesucristo fue tentado, ¿por qué tú y yo debemos ser eximidos de ser tentados? Claro que seremos tentados en distintas áreas, en el área económica, en el área sexual, podemos ser tentados con los hábitos, mis hermanos. Hay adicciones. Algunas personas son tentadas en esto, otros son tentados con pornografía, a ver cosas que no convienen. En distintas áreas podemos ser tentados. Y el caso, mis hermanos, es que tú y yo necesitamos la fuerza de Dios para evitar eso que no debemos hacer, para no caer en tentación. Necesitamos el poder, la fuerza de Dios para esto, mis hermanos. Eso lo necesitamos. Tercer lugar, déjenme decirles, la tercera área en la que tú y yo necesitamos la fuerza de Dios. ¿Dónde la necesitamos? La necesitamos, mis hermanos, para hacer aquello que sabemos que debemos hacer. Es decir, para obedecer a Dios. No solo para no caer en tentación, no solo para no hacer aquellas cosas que son inconvenientes, sino necesitamos la fuerza y el poder de Dios para hacer lo correcto delante de Él. Para obedecerle, necesitamos esto, mis hermanos. La verdad es que podemos abrir la palabra de Dios, podemos ver la Biblia, mis hermanos, y podemos ser enseñados acerca de ser hombres y mujeres de virtud. Podemos ser enseñados con la palabra de Dios a ser hombres y mujeres de carácter, cómo Dios quiere que vivamos. Eso está en la palabra de Dios. Y podemos decir, esta es la mejor manera de vivir. La mejor manera de vivir está en la palabra de Dios. Pero déjame decirte, a veces entendemos y sabemos, esta es la manera en que Dios quiere que yo viva. Pero hay una distancia entre lo que Dios dice, que cómo quiere que Él vivamos, que nosotros tú y yo vivamos, y cómo vivimos en realidad. Es decir, hay una distancia, ¿no es así? Si tú quieres comenzar a hacer lo que dice la palabra de Dios, a vivir de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, necesitas la fuerza de Dios, el poder de Dios para hacerlo. ¿Por qué? Porque mi inclinación natural, tu inclinación natural es servirte a ti mismo antes que servir a los demás, ¿no es así? Esa es nuestra inclinación natural, servirnos a nosotros mismos antes que a los demás. Podemos escuchar en la Biblia, leerla, mis hermanos, si alguien puede enseñarnos, mira, los creyentes deben ser generosos, pero nuestra inclinación natural no es ser generosos, ¿o sí? Claro que no. No somos generosos por naturaleza, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que debemos ser pacientes, pero nuestra inclinación natural no es a ser pacientes. Nos impacientamos con nuestros familiares o con las personas. No somos pacientes ni tolerantes. Y la Biblia también nos dice que debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. ¿No es así? Bueno, mis hermanos, nuestra inclinación natural no es a perdonar, es a no perdonar. Esa es nuestra inclinación natural. Pues para que podamos vivir como dice la palabra de Dios, necesitamos la fuerza de Dios. Para eso necesitamos. Muchas personas oran, mis hermanos, dicen, Señor, dame tu poder. ¿Pero para qué? Déjame decirte, necesitamos el poder de Dios y la fuerza de Dios para estas tres cosas. Necesitamos el poder y la fuerza de Dios para llevarnos a través de aquellas cosas que no podemos pasar por nosotros mismos, es decir, por circunstancias difíciles. Necesitamos la fuerza de Dios para evitar hacer aquellas cosas que sabemos que no debemos hacer, es decir, para no caer en tentación. Y necesitamos la fuerza de Dios para hacer aquellas cosas que sí debemos hacer, es decir, para obedecer a Dios en todo. Para eso necesitamos la fuerza, el poder de Dios. Todos, tú y yo, todos necesitamos el poder de Dios. Si vamos a crecer, si queremos agradar a Dios, necesitamos.
Pero viene esta pregunta: ¿cómo podemos obtener este poder de Dios? ¿Cómo podemos obtener esta fuerza de Dios? Quiero ahondar un poco más, mis hermanos. El día jueves yo les compartía, si estuvieron aquí el jueves, pero ahora quiero ahondar un poco más en esto. ¿Cómo podemos obtener de esta fuerza de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo quiero compartirles, mis hermanos, 5 pasos para poder recibir la fuerza de Dios, para que tú puedas hacer estas 3 cosas o estas 3 áreas en las que necesitamos la fuerza de Dios que yo les acabo de compartir. Y el resto de la predicación quiero compartirles estas 5 pasos, 5 cosas para que tú y yo podamos tener la fuerza de Dios. ¿Cuál es el primer paso, mis hermanos, para poder recibir la fuerza de Dios? En primer lugar, mis hermanos, afirma el poder de Dios y su presencia en tu vida. Tienes que afirmar el poder de Dios y su presencia en tu vida. Esto es muy importante. Tienes que afirmar este poder de Dios y su presencia. Muy a menudo nos sentimos débiles y es porque nos olvidamos de que servimos a un Dios todopoderoso. Nos olvidamos que servimos a un Dios que es omnipotente. Nos olvidamos de esto, mis hermanos. La verdad es que no debemos olvidarnos que Dios es omnipotente, es todopoderoso. Debemos afirmar su poder y su presencia en nuestras vidas. Primera de Crónicas 16, 11 y 12. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Primera de Crónicas 16, 11 y 12. Vamos a leerlo, dice así: refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. De verdad, mis hermanos, ¿en qué debemos poner nuestra atención? ¿Qué debemos afirmar nosotros? Vean la primera parte del versículo. Dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza. ¿Necesitas esto? Necesitas esto para evitar tentación. Necesitas esto para obedecer a Dios. Necesitas esto para pasar a través de las circunstancias difíciles de la vida. Necesitas un refugio. Los refugios antiaéreos, mis hermanos, y ahora contra las bombas nucleares, uno los construye, mis hermanos, se construyen refugios profundos, donde hay agua, puede haber alimento allí, mis hermanos, y están hechos estos refugios de paredes de acero para poder resistir. Son refugios contra las calamidades. En la semana, mis hermanos, yo estaba viendo en internet, en YouTube específicamente, o en el Facebook, ya no me acuerdo, mis hermanos, unos refugios contra temblores en China, donde está la cama, mis hermanos, empieza a temblar, y entonces el colchón se hace hacia adentro, y cae uno en una caja, ¿verdad? Dormido, bueno, pues está uno dormido, empieza uno a temblar, se abre la cama, y uno cae en un refugio de metal, y adentro hay agua, hay comida, y ahí uno puede soportar el temblor. Déjame decirte que el mejor refugio, mucho mejor que esos refugios, para las circunstancias de la vida, para la tentación y para tener fuerza para obedecer a Dios, es nuestro Señor. Él es el mejor refugio. Por eso debemos hacer caso a este consejo que nos está diciendo: refúgiate en el Señor, refúgiate en su fuerza. Y agrega: busca siempre su presencia en tu vida. Busca su presencia. Esto es lo que debemos afirmar en nosotros, mis hermanos, y hacerlo. Buscar la fuerza de Dios, afirmar el poder de Dios y su presencia en nuestras vidas. En otras palabras, mis hermanos, tenemos que recordar cómo Dios ha actuado en el pasado. Cómo Dios te ha socorrido en tus momentos difíciles, en las circunstancias que tú has vivido. Tienes que recordar esto, lo que dice el pasaje: recuerda las maravillas. Tú tienes que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Cómo Dios te ha rescatado de innumerables peligros. Cómo Dios ha sido bueno y generoso contigo en distintas circunstancias y situaciones de la vida. Tienes que recordar esto.
Recuérdalo, recuérdalo siempre. ¿Les puedo dar una receta, mis hermanos, para que puedas recordar? Tienes que leer la Biblia para que recuerdes el poder y la presencia de Dios en ti. Lee la Biblia. Por eso hacemos hincapié en memorizar los versículos. Porque cuando los memorizas y los tienes en tu mente, entonces estás afirmando el poder de Dios y su presencia en tu vida. Tienes que hacerlo. Tienes que ver esto. Tienes que hacer estas cosas. Dios quiere fortalecer a cada uno de nosotros, mis hermanos. Quiere hacerlo bien. El Señor le dijo a Josué, Josué 1:9, no lo tengo en la pantalla, tampoco está en sus boletines. Josué 1:9, si tú lo quieres anotar allí en el espacio que tienes para notas. Pero Dios le dijo a Josué allí, Josué 1:9, le dijo, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, no te desanimes. ¿Por qué? ¿Por qué Josué no debía desanimarse, ni ser cobarde, ni tímido? Dios le dice allí, Josué 1:9, porque yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo donde quiera que tú vayas. Mi presencia va a ir contigo. Donde quiera que tú vayas, voy a estar allí. Y sabes, lo importante de entender estos versículos es que Dios no solo lo dijo a unas personas en particular, sino es para ti y para mí. Es un don de Dios para todos nosotros. Tú puedes apropiarte del poder de Dios y de la presencia de Dios y tomar estas promesas para tu vida. Este es el primer paso que tienes que dar. Si quieres tener la fuerza de Dios, debes afirmar el poder de Dios y su presencia en tu vida. Segundo lugar, mis hermanos, anótalo por favor. Segundo lugar, admite tu propia debilidad. Admite tu debilidad. Muy a menudo, cuando estamos en circunstancias difíciles o en crisis, estamos en medio de la tentación. A veces, mis hermanos, nuestra reacción es tratar de hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando estamos en alguna dificultad o en algún problema, queremos arreglar las cosas por nosotros mismos. Y al último, mis hermanos, buscamos a Dios. Ya cuando no hay remedio, ¿no es así? Así somos. Esa es nuestra inclinación natural. Queremos arreglar las cosas por nuestros propios medios. Queremos hacer las cosas así. Y mis hermanos, lo cierto es que en lugar de buscar a Dios al último, deberíamos buscarlo al principio. Esa es la realidad. A veces, mis hermanos, estamos llenos de pretensión. Somos pretenciosos de que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Somos pretenciosos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos de esta pretensión. Tenemos que despojarnos de ella. Y cuando nos despojemos de esta pretensión, es decir, cuando estemos vacíos de presunción, cuando estemos vacíos de esto, es entonces que Dios nos puede llenar con su poder. En otras palabras, tenemos que admitir que somos débiles, que tenemos que depender de Dios. De eso se trata la oración. ¿De qué se trata orar? Orar no se trata, mis hermanos, de pasar un tiempo diciendo palabras a Dios. No se trata de eso. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el punto o la raíz central de la oración? La oración es esto. Cuando tú tienes una necesidad, vas con Dios, sin ninguna pretensión, sin ninguna presunción, y entonces le dices a Dios, Señor, dependo de ti. Necesito de ti, que me ayudes en esta circunstancia. De eso trata la oración. De eso se trata orar verdaderamente. Cuando tú te olvidas de tus palabras pomposas y vas con Dios y le dices, Señor, ayúdame. Tú eres lo único que yo puedo depender de en esta circunstancia. No tengo más. Lo que estás haciendo en ese momento es que estás admitiendo tu propia debilidad y te estás vaciando de presunción.
Y entonces Dios puede llenarte. Cuando puedes decirle, Señor, ayúdame para salir de tentación. Ayúdame. Soy débil. Ayúdame. Cuando vas y le dices, Señor, ayúdame en esta circunstancia difícil. Ayúdame. O cuando vas y le dices, Señor, ayúdame, porque te quiero obedecer. No quiero fallarte. Estás admitiendo tu propia debilidad y te estás vaciando de presunción. La verdad es que Dios quiere mirarnos de otra manera. Dios quiere mirarnos de una manera distinta. ¿Recuerdan a Gedeón? Este juez de Israel que se nos relata la palabra de Dios. Gedeón. Mis hermanos, déjenme contarles. Gedeón era un hombre alto, sí. Pero mis hermanos, tenía un corazón de conejo o de ratón. Era tímido, era un hombre alto y fuerte. Pero estaba escondido por temor a los filisteos. Escondían, llegaban los ejércitos de los filisteos y robaban todo el grano. Incendiaban las granjas de los judíos. ¿Y qué hacían? Entonces, mis hermanos, Gedeón estaba escondido. Y Gedeón, mis hermanos, entonces le dice Dios, varón fuerte, varón esforzado, guerrero valiente, le dice el Señor. Lo que hizo Gedeón, primero, cuando tuvo un encuentro con el ángel del Señor, tenía que admitir su propia debilidad. Hay que admitir la propia debilidad. Y es lo mismo que hizo el apóstol Pablo. ¿Quieren ustedes ver, mis hermanos, en sus hojas? 2 Corintios 12:9. La escritura dice allí, mis hermanos, Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Lo que estaba haciendo el apóstol es admitir su propia debilidad. Fíjense, mis hermanos, cuando estamos en debilidad, cuando realmente estamos indefensos, es entonces que nuestros corazones se pueden abrir al poder de Dios. Cuando tú te aferras, y yo también, a nuestra propia autoconfianza, cuando nos aferramos a nuestra propia autodependencia, entonces nuestros corazones solo están parcialmente abiertos a Dios. Pero cuando estamos indefensos, débiles, es cuando admitimos nuestra propia debilidad. Y cuando decimos, Señor, no lo puedo hacer sin ti, dependo de ti, es entonces que nuestros corazones pueden estar abiertos para poder recibir el poder y la fuerza de Dios. Tercer lugar, mis hermanos, tercer paso. Debemos alinearnos con la voluntad de Dios. Alíñate con la voluntad de Dios. Tienes que alinearte con la voluntad de Dios. ¿Saben, mis hermanos? A veces buscamos el poder de Dios por todas las razones equivocadas. Cuando yo oigo a algunas personas orar, o en otras congregaciones he oído, dice, vamos a pedir por el poder de Dios. Me pongo a pensar, ¿cuáles son las razones para pedir por el poder de Dios? Yo les he puesto 3 razones. Pero a veces buscamos el poder o la fuerza de Dios, mis hermanos, por razones equivocadas. Déjenme explicar esto con mayor claridad. Déjenme decirles que el poder de Dios no es como un tomacorriente, mis hermanos, donde podemos colocar allí el enchufe de algún aparato eléctrico, mis hermanos, y entonces el aparato eléctrico ejecuta aquellas cosas para el cual fue creada. Por ejemplo, una lavadora, una licuadora, entonces comienzan a girar cuando son conectadas a la corriente eléctrica. Uno puede hacer que funcione cualquier aparato de estos si los conectamos a la energía eléctrica. Pero, mis hermanos, el poder de Dios no funciona de esa manera. ¿Cómo funciona el poder de Dios?
depende de lo que Dios quiera hacer en tu vida, no de lo que tú quieras hacer. El poder de Dios va a funcionar dependiendo de lo que Dios quiera hacer en ti, no de lo que tú quieras hacer. De eso depende. Fíjense bien el pasaje, mis hermanos, dice en Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos, los sarmientos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa, mis hermanos, que en otras palabras necesitamos estar íntimamente relacionados con Jesucristo y con sus propósitos. Necesitamos estar íntimamente relacionados con el Señor y con sus propósitos para nuestras vidas, es decir, con su voluntad, no la nuestra. Es como si, mis hermanos, una vid que da uvas, las ramas estuvieran conectadas a la vid y dieran duraznos. No puede ser. No hay un propósito, no hay una coherencia en ello. O que las ramas, en lugar de dar uvas, comenzaron a dar manzanas. No puede ser, de ninguna manera. Debe haber, mis hermanos, las ramas que están conectadas a la vid, las ramas que están conectadas a la vid necesitan estar relacionadas. Y lo que nos está diciendo el pasaje es que tú y yo, si somos creyentes y confiamos en Cristo Jesús, entonces debemos estar relacionados con Él y sus propósitos, como una rama está relacionada con la vid. Eso es lo que necesitamos. Y agrega allí, mis hermanos, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, mucho fruto. Esto significa que, mis hermanos, cuando tú y yo estamos trabajando en concierto con Dios para lograr sus metas, sus propósitos para nuestras vidas, entonces nos va a dar su poder para lograr grandes cosas. Fíjate bien, no son nuestras metas, no son nuestros propósitos o planes, son sus planes, sus propósitos, sus metas. Y cuando estamos de acuerdo con Él en esto, en su voluntad, Él nos va a dar su poder para lograr grandes cosas. A continuación el versículo dice, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. En otras palabras, cuando estamos tratando de hacer las cosas nosotros de manera independiente, cuando tenemos nuestra propia agenda, nuestras propias metas, no podemos esperar, ni debemos esperar, que Dios nos va a fortalecer en eso. Cuando tenemos nuestras propias metas, nuestra propia agenda, tengo mis metas, mis propósitos, lejos de Dios, Dios no va a darme fuerza para eso. No es así como funciona, mis hermanos. No es así. La verdad es que Dios no va a fortalecernos de esta manera. No tendría ningún sentido que el Dios sobrenatural nos dé fuerzas sobrenaturales para hacer un programa independiente en nuestras propias vidas, para hacer aquello que está lejos de su voluntad, o para hacer aquellas cosas que se alejan diametralmente o que son diametralmente opuestas a lo que Dios desea de nosotros. No tendría sentido. ¿Para qué Dios va a hacer eso? ¿Para qué Dios va a darnos su fortaleza y su poder? ¿Saben? Lo que necesitamos es asegurarnos de que estamos caminando por el camino que Dios quiere que tú y yo andemos. Tenemos que asegurarnos en esto. Si estamos caminando por ese camino, por el camino de Dios, en su voluntad, entonces Dios nos va a dar el poder para seguir y continuar haciendo eso en su voluntad, para lograr sus metas, sus propósitos. Él nos va a dar la fuerza para eso, no para otra cosa.
no para nuestras metas, no para nuestros propósitos, sino para los de Él. Él nos va a dar su poder en ese sentido. Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa alinearnos con la voluntad de Dios? Comienza, mis hermanos, este alineamiento con la voluntad de Dios cuando tú y yo nos damos cuenta de que aparte de Dios no hay esperanza para nosotros. Es entonces cuando comenzamos a alinearnos con Él. Nos alineamos con Dios cuando nos damos cuenta de que nuestras malas acciones, nuestros pecados nos han separado de Dios. Y a menos que nosotros tengamos un contacto y una relación con Dios a través de Cristo Jesús, entonces no hay ninguna esperanza para nosotros. Es entonces que nos comenzamos a alinear con su voluntad. Cuando abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús y le decimos, Señor, soy pecador y necesito de ti. Necesito de ti. No puedo. Perdóname. Quita mis culpas, quita mis pecados. Necesito de tu gracia y necesito de tu perdón. Es entonces que comenzamos a alinearnos con su voluntad. Cuando tú le dices, Señor, ya no quiero llevar mi vida yo y tener el control yo de mi propia vida. Quiero que tú lleves mi vida. Dame dirección en tu camino. Dame la dirección que tú quieras, Señor. Es entonces que comienzas a alinearte en la voluntad de Dios. Si tú no estás haciendo esto, y si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Si tú has llevado tu vida de manera independiente, ya eres creyente incluso, pero tomas tú el control de tu propia vida y no te alineas con la voluntad de Dios, tienes que decirle, Señor, perdóname por esto, pero quiero alinearme con tu voluntad y quiero tener la dirección que tú quieres que yo tenga. Puedes decírselo hoy. Yo te invito a que lo hagas. Y en la medida que lo hagas, déjame decirte, Dios te va a dar fortaleza y fuerza para cumplir no tus metas, tus planes, tus propósitos. Son los planes, las metas y los propósitos de Dios. Dios te va a ayudar en eso. En cuarto lugar, mis hermanos, ¿cuál es el cuarto paso para tener la fuerza de Dios? Cuarto, tienes que acudir pidiendo a Dios por la fuerza que tú necesitas. Tienes que pedirle a Dios. Recuerdo, mis hermanos, una anécdota. Un niño estaba moviendo una piedra en el jardín y estaba con su carretilla y estaba moviendo piedras. Y pudo mover varias, pero llegó un momento en que había una que estaba muy grande y el niño no la podía cargar, no le metía por debajo su pequeña pala para moverla y no podía el niño. El papá lo estaba viendo desde la entrada de la casa y el niño estaba haciendo esto en el jardín y quería mover esa piedra. Y entonces el papá finalmente se acerca con el niño y le dice, oye, ¿qué es lo que te pasa? He estado tratando de mover esta piedra y no puedo. Ya hiciste todo lo que podías, le dijo el papá. Sí, ya he hecho todo lo que he podido. El papá le dijo, no es cierto, no has hecho todo lo que has podido porque no me has pedido ayuda. Y entonces el papá se agachó, recogió la piedra, la puso en la carretilla y la movió. ¿Sabes? Eso sucede contigo y conmigo. Queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y no acudimos con Dios a pedirle ayuda. ¿Qué quiero decir? No oras. Tu vida de oración a veces es débil, es baja. No estás orando y no pides ayuda a Dios para que te ayude en esa situación, en esa circunstancia que tú estás viviendo. Lo último que hacemos, y esa es nuestra inclinación natural, lo último que hacemos después de intentar todo es pedirle la ayuda a Dios. Y a veces ni siquiera eso. He encontrado creyentes, mis hermanos, que están pasando verdaderas circunstancias difíciles, tragedias incluso, y ni aún así, siendo creyentes, oran, pasando circunstancias difíciles.
Lo cierto, mis hermanos, es que debemos tener muy claras y recordar muy bien las palabras de la Escritura en Santiago 4:2. Dice, desean algo y no lo consiguen. Y no tienen porque no piden, no oran. Aún estando en circunstancias realmente difíciles, ni siquiera así doblas tus rodillas para orar. La verdad, mis hermanos, tú y yo, si queremos gozar del fuerza y el poder de Dios para pasar por circunstancias difíciles, tenemos que orar, tenemos que doblar nuestras rodillas para suplicar a nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús fue categórico en esto. Dice allí en Lucas 18, en el versículo 1, mis hermanos, dice allí la Escritura, no está en el boletín, tampoco lo tengo aquí en la pantalla, pero dijo el Señor Jesús allí, y les relató una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay dos opciones, fíjate bien, hay dos opciones, o oras o desmayas. Les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, tenemos dos opciones, o oras o desmayas. ¿Qué puedes hacer para no desmayar? Hay que orar. Y el Señor Jesús les contó la parábola, mis hermanos, de la viuda que tenía un problema, una viuda pobre, tenía un problema y iba con el juez injusto para que le hiciera justicia. Y continuamente iba, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Y el juez harto dice, bueno, aunque no le temo ni a Dios ni a hombre, le voy a hacer caso a esta mujer porque ya me tiene hasta la coronilla. Ya tengo hasta aquí y le voy a hacer caso. Es así. Y entonces el Señor Jesús dijo, oigan bien lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso su Padre Celestial, tardará en responderles a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Dios no es como el juez injusto. Hasta que me tienen hasta la coronilla les voy a responder. No es así Dios. Se tardará en responder. Y termina el Señor Jesús esa parábola diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa que tú ores? Significa que tienes fe. Significa que tienes confianza en Dios, que Él es capaz de suplir para todas y cada una de tus necesidades. Que cuando doblas tus rodillas y te diriges a Dios en dependencia de Él, Él es capaz de suplir para todas y cada una de las cosas que te hagan falta, incluida fortaleza y poder para tu vida. Así pues, mis hermanos, debemos orar. Y debemos orar constantemente, con desesperación. Señor, mira, necesito esto. Señor, dame tu fuerza, dame tu poder para resistir, para vencer tentación. Señor, dame tu fuerza para poder yo obedecerte. Señor, dame tu fortaleza para pasar a través de esta circunstancia difícil. Señor, dependo de ti, no tengo a nadie más que solo a ti. Y así debes orar, con profunda desesperación. Finalmente, en quinto lugar, ¿cuál es el quinto paso, mis hermanos, para poder tener la fuerza de Dios en nuestras vidas? Es esta: actúa correctamente obedeciendo a Dios. Hay un patrón en la Biblia, mis hermanos. Hay un patrón que se inicia en el Antiguo Testamento y va a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también aborda hacia el Nuevo, continúa en el Nuevo Testamento. Es este patrón, mis hermanos. Si queremos tener la fuerza de Dios para la vida, tú y yo debemos actuar correctamente obedeciendo a Dios. Es un patrón de la Biblia, un principio, un modelo. Dios no va a dar su fuerza a aquellos que son desobedientes.
Si queremos tener la fortaleza de Dios en nuestras vidas, tenemos que actuar correctamente, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado. Deben ponerles el ejemplo del Señor Jesús, es nuestro máximo ejemplo. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, en la noche antes de ser apresado y ser ejecutado, Él entró allí a orar, a este jardín, a este huerto, y allí, abrumado por la emoción, el Señor Jesús se sentía débil, se sentía vulnerable, estaba emocionalmente excitado en ese momento. Y el Señor Jesús allí se alineó con la voluntad de Dios cuando dijo: Señor, haré todo lo que tú quieras. No me gusta. Por eso dice, si es posible, aparta de mí esta copa. No me gusta. Puede no gustarte algo a ti o a mí, es cierto. Pero no se haga como yo, dijo Jesús, sino como tú. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Se alineó con la voluntad de Dios. Es así. No como yo quiera, no me gusta. Aparta de mí esta copa, si es posible. Pero se alineó allí con la voluntad de Dios. Y después de eso, en obediencia a la voluntad de Dios, salió de allí, fue apresado y caminó por un camino de una muerte humillante y dolorosa. Pero Dios le dio la fortaleza a medida que la necesitaba. Dios le dio la fuerza para soportar los golpes. Dios le dio la fuerza para soportar los azotes. Dios le dio la fuerza al Señor Jesucristo para soportar esa corona de espinas. Y Dios le dio la fuerza para soportar las burlas. Dios le dio la fuerza para soportar el intenso dolor de los clavos en sus manos y en sus pies. Y Dios le dio la fuerza también para soportar el peso de todo el pecado del mundo puesto sobre sus hombros. Dios le dio la fuerza al Señor Jesucristo. Y Dios le dio la fuerza para que al final Él pudiera decir: consumado es, todo está terminado, todo está acabado. Dios le dio la fuerza a Cristo Jesús para cumplir la misión que le había dado. Y así, cuando tú y yo caminamos por un camino de obediencia, aun cuando no nos sintamos capaces, aun cuando no nos sintamos fortalecidos, Dios nos va a dar la fuerza. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es demostrar fe. Déjenme aclarar esto, mis hermanos. La fe no solamente es creer en algo. La fe es algo más. La fe no solamente es creer. No, mis hermanos. La fe es la creencia más el comportamiento. Eso es la fe. ¿Cómo dice la Escritura? Dice, mis hermanos, que el justo por la fe vivirá. Si te das cuenta, si se dan cuenta, mis hermanos, la fe no solo es la creencia, es la conducta. Es la creencia más el comportamiento. Eso es la fe. ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo a Abraham: salte de tu casa y salte de tus parientes. ¿No es así? Salte de allí, de esa ciudad, y ve a la tierra que yo te voy a dar. Y dijo Abraham: bueno, sí, está bien, Señor, te creo. Y se quedó en su casa. Te creo, y se quedó en su ciudad. No, creyó y salió. Es la creencia más el comportamiento. Y eso le fue tomado a él como justicia. Fue declarado justo delante de Dios. Eso es la fe. No solo crees, sino después de que crees y confías en Dios, entonces actúas de acuerdo con eso que estás creyendo y confiando en Dios. Eso es la fe. ¿Sí, mis hermanos? Es esto, es la creencia más el comportamiento. Las creencias más las acciones. Quiero decirles, mis hermanos, que en el Evangelio de Juan, en el idioma original griego, la palabra fe nunca se utiliza como un sustantivo. La fe siempre se utiliza como un verbo. ¿Qué significa esto? Significa acción. Es un verbo, significa esto, significa esta cosa. ¿Han tomado fotos, mis hermanos, donde alguien se mueve y sale borroso?
¿No así? Pues miren, si tomáramos una foto de la fe, saldría borrosa. ¿Por qué? Porque se mueve. Es la creencia más la acción, el comportamiento. Eso es la fe, mis hermanos. ¿Recuerdan Hebreos 11:6? ¿Puede alguien buscarlo en sus Biblias, mis hermanos? Hebreos 11:6. ¿Lo puede buscar en sus Biblias? Hebreos 11:6. Si alguien lo puede buscar en sus Biblias y leerlo. Hebreos 11:6. Gracias. Sin fe, déjame decirte, es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Debes tener fe. Y la fe va acompañada la creencia más el comportamiento. Entonces, si tú ves en la palabra de Dios que Dios te está indicando algo, crees y debes actuar obedeciendo a Dios. Eso es fe. Actuar obedeciendo a Dios, eso es fe, y Dios te va a fortalecer para que tú hagas eso que tienes que hacer. Hay un punto clave. ¿Cuál es este punto clave? Déjenme leérselos. Dice, incluso cuando no nos sintamos capaces, cuando tomamos la acción de obedecer por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos, Él nos dará tanta fuerza como necesitemos. ¿Puedes anotarlo? Él nos va a dar tanta fuerza allí como tú necesites. La verdad, mis hermanos, Dios va a actuar así. Déjenme contarles una historia. Hay un hombre, mis hermanos, yo leí este libro, lo leí hace algunos años, pero es un hombre que se apellidaba o se hacía llamar el hermano Andrés. Él tenía un ministerio en la época de los 60. En la época de los 60, mis hermanos, ustedes podrán recordar por la historia, estaba lo más duro de la Guerra Fría entre los países de Occidente contra los países del bloque soviético. Y había muchos países, mis hermanos, que le llamaban esto la cortina de hierro, que no permitían que se leyeran las Biblias. Él sintió, este hombre, que era holandés, él sintió que era necesario que él metiera Biblias a estos países. Él sintió el llamado de Dios a meter Biblias a estos lugares. Y cómo las metía de diferentes maneras. Yo leí el libro, mis hermanos, y él relata allí que varias veces él metió Biblias en el carro donde él iba y las metía en el guardafango, es decir, en el guardafango, sí, donde él ponía allí las Biblias en un compartimento especial y lo cerraba. Y pasaba la frontera, mis hermanos, y dice que varias veces las personas, los guardias, estuvieron a punto de descubrir Biblias. O los ponía en un piso de doble fondo en el auto. O los escondía en el tanque de gasolina en un compartimento oculto. De diferentes maneras. Porque él veía y sintió el llamado a la necesidad de que las personas del otro lado, que eran creyentes, necesitaban Biblias. Y no tenían Biblias, no se editaban las Biblias. Y él sintió este llamado para ir y meter Biblias allí. Alguien le preguntó alguna vez, oye, ¿cómo es que puedes pasar a través de todos estos lugares donde hay guardias y pueden arrestarte? ¿Cómo es que puedes pasar a través de estos lugares? Y él dijo, bueno, yo solo estoy obedeciendo a Dios y Él me va a abrir las puertas para que yo le sirva y me va a dar la fuerza para que yo continúe hacia adelante. ¿De qué se trata? Se trata de que tú y yo obedezcamos a Dios, que actuemos correctamente obedeciendo a Dios. De eso se trata la fe. De esto, mis hermanos. Dios va a honrar tu vida en la medida que tú actúes honrándolo a Él, obedeciéndolo. Cuando se demuestra fe de esta manera,
crees a Dios y luego actúas en consecuencia, entonces Dios está dispuesto a dar y a derramar su poder sobrenatural sobre nosotros. Ese era lo que decía el salmista, el Salmo 37:5, dice, encomienda al Señor tu camino. Si estás actuando bien, si estás actuando correctamente, si lo estás obedeciendo, encomienda al Señor tu camino. Y entonces confía en Él y Él va a actuar. Si estás obedeciendo, confía en Él y Él va a estar actuando. Estos son los 5 pasos. Yo se los puse, si lo han notado mis hermanos, todas las palabras empiezan con A, para que las puedan recordar bien. Para que las puedan recordar bien. La primera es, afirma el poder de Dios y su presencia. Segundo, admite tu propia debilidad. Tercero, alíñate con la voluntad de Dios. Cuarto, acude pidiendo a Dios por la fuerza que tú necesitas. Y 5, actúa correctamente obedeciendo a Dios. Déjenme terminar, mis hermanos, con esta historia. Hace un momento les comentaba acerca de Gedeón. ¿Cómo te mira Dios en este momento? Te pregunto a ti. ¿Te ve Dios en este momento como alguien que es tímido? ¿Como alguien asustado? ¿Dios te está viendo ahora como una persona ansiosa y angustiada? ¿Dios te está viendo como alguien que está abatido? ¿Dios te ve así? ¿Dios te ve bajo ese increíble peso de culpa que tienes? ¿Dios está viendo que te rindes a la tentación y que no puedes obedecer a Dios? ¿Cómo Dios te está mirando en este momento? ¿Cómo Dios te mira? En la Biblia, mis hermanos, se nos relata la historia de Gedeón. Ya les comenté que estaba oculto. Era un hombre grande y fuerte, pero tenía miedo. Y estaba oculto. Y cuando el ángel de Dios va con Gedeón, no le dijo, aquí estás, pobre hombre asustado. Aquí estás, pobre hombre tímido y cobarde. O aquí estás, oculto, vencido por tus miedos. No. El ángel de Dios a Gedeón le dijo, Gedeón, valiente guerrero. ¿Por qué le dijo el ángel de Dios estas palabras a Gedeón? A un hombre que estaba lleno de miedo, a un hombre que estaba derrotado. Se lo dijo por lo siguiente, y es también para ti y para mí. Porque Dios no solo, mis hermanos, quiere vernos así, derrotados por debajo de nuestras circunstancias, temerosos y tímidos y cobardes. Dios vio a Gedeón por lo que se iba a convertir, no por lo que era. Dios vio a Gedeón por lo que iba a ser en el futuro. Por eso le dijo valiente guerrero, no por lo que él estaba haciendo en ese momento, temeroso y tímido y asustado y ansioso. Dios así nos ve, mis hermanos. Así es que déjame preguntarte otra vez. Cuando Dios te ve a ti allí, cuando Dios te está viendo a ti, podría decirte, tú eres un hombre cobarde o tímido o ansioso. No, Dios te ve a ti allí como un hombre virtuoso o una mujer de carácter. O Dios te ve a ti allí como un padre valioso o como un hijo obediente y valioso para tu familia. Dios te ve de una manera diferente, Dios te ve de una manera distinta. ¿Sabes? Dios no solo te ve por lo que eres, sino Dios te ve por lo que te vas a convertir. Día tras día, Dios te ve así. Dios te ve
de esta manera por lo que tú te vas a convertir, si tú aplicas estos 5 pasos a tu vida, puedas tener el poder de Dios y la fuerza de Dios para soportar las crisis y las circunstancias que vengan. Puedas tener el poder y la fuerza de Dios para vencer tentación y para obedecer a Dios en todo lo que Él te mande. Dios te ve así, por lo que tú te vas a convertir y no por lo que eres hoy. Así pues, a lo que yo te invito hoy es a que tú tomes la decisión de dar estos 5 pasos. Y si quieres hacer esta oración que está aquí en la pantalla, tú la tienes en tu boletín, hazla. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Está en la pantalla y también en el boletín. Yo les invito a que la hagamos juntos, mis hermanos, y vamos a leerlo. Dice así: Dios, estamos tan agradecidos de que tú nos veas en lo que podemos convertirnos, no solo en nuestra debilidad, no solo abatidos por las circunstancias, pero sí como la gente que puedes utilizar para hacer una diferencia en el mundo. Padre, por todos los que se sienten débiles, por todos los que sienten miedo o intimidación, por todos aquellos que están pasando por tragedias o dolor, te damos gracias por el hecho de que no solo eres tú un Dios poderoso, sino que quieres impartir de tu fortaleza. Gracias por tu buena disposición para llenarnos con tu fuerza sobrenatural. Que este sea el día en que tomemos la decisión de dejar de tratar de hacer las cosas nosotros solos y que de una vez nuestras vidas estén plenamente entregadas a tus propósitos y poder para lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Nos encontramos delante de ti, Padre, para adorarte. Y queremos tomar esta tu fuerza. Y gracias porque tú la quieres dar para que nosotros vivamos la vida que te agrade. Toma a mis hermanos, tómalos en el hueco santo de tu mano. Y ahora que vamos a tomar de este pan y de este vino, Señor, queremos hacerlo con profunda gratitud hacia ti, reconociendo que eres el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que ha perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Alabado seas, y te pido por todos y cada uno de mis hermanos. Gracias por el don de tu fuerza. Da tu fuerza. Llena cada corazón de paz. Llena cada corazón de tu presencia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.